Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Estamos en nuestro seminario sobre el triángulo de la plenitud con el pastor Serafín Contreras. Sí, y también tenemos al pastor Arturo Andrade que nos va a presentar al pastor Serafín Contreras. Pastor Arturo. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Carlos y María Inés y amigos de Comprensión de los Tiempos. Así que muy emocionado de hacer parte como asistente de la Comprensión de los Tiempos, como siempre. Y también muy privilegiado y honrado de poder presentar a nuestro invitado del mes, el pastor Serafín Contreras Galeano. Con esa voz de locutor, he escuchado muchísimos de sus apuntes que tiene en diversos medios y que son siempre como tan certeros. En corto tiempo puede enseñarnos tantas cosas que nos hacen reflexionar. Él es de nacionalidad venezolana, un ministerio de muy larga trayectoria. Tengo el privilegio de haberlo conocido a él y a su esposa Alba, porque cómo les encanta ministrar juntos al tiempo, y esto es algo que desde los comienzos en los que empecé a conocer al pastor Serafín ha influenciado mi vida, ha impactado mi vida también. Él ha adelantado, por supuesto, sus estudios bíblicos, siempre está en continuo aprendizaje y preparación. Es ya un doctor en estudios bíblicos de la Master International University. Es también miembro de la Asociación Americana de Consejeros Cristianos y de la Red Global de Mentores. Actualmente vive en los Estados Unidos y yo sé que él está muy emocionado de presentarnos el triángulo de la plenitud. Ponga mucha atención a estos principios que van a venir de parte de Dios a través de nuestro hermano Serafín. Bienvenido, pastor. Que el Señor le bendiga y adelante con este tema. Muchas gracias a los pastores Carlos y María Garzón y a Arturo. Es un gozo poder compartir con ustedes y por supuesto a todos los que están conectados. Bueno, es un gozo poder compartir en esta ocasión este tema. En primer lugar, quiero pedirles disculpas porque yo soy muy dado, los que me siguen pueden darse cuenta que yo soy muy dado a las tríadas. Siempre trabajo con triángulos. Este es el triángulo de plenitud. Ya tengo otro tema para matrimonio que es el triángulo de el amor profundo. Bueno, me encanta el triángulo porque yo veo el triángulo en la vida. Hay tres personas en la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay tres reinos aquí en la tierra: el mineral, el animal, el vegetal. El hombre, según los griegos, estaba dividido en espíritu, alma y cuerpo, y cada una de ellas tiene unas tres cosas. Así que uno enfrenta la vida continuamente con un triángulo. Y no sé si es que realmente es un mensaje subliminal de Dios, diciéndonos: no se le olvide que el Dios Trino te ama y el Dios Trino es el que ha hecho toda la creación de una manera grande. Así que no es que tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios manifestado en tres formas diferentes, con manifestaciones únicas y especiales. Pero en esta ocasión quisiera tocar el triángulo de la plenitud porque las vivencias, lo que se está experimentando en la sociedad de hoy es una falta de sincronización en tres elementos fundamentales, que es lo que vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. La Biblia habla de muchos temas, pero básicamente vamos a encontrar que desde Génesis hasta Apocalipsis hay tres temas que sobresalen profundamente, y no solamente sobresalen profundamente, sino que se conectan el uno con el otro, se sincronizan perfectamente, y cuando alguno de estos tres elementos que forman el triángulo de la plenitud se descompone y el engranaje no entra, la maquinaria se detiene. Y si no se detiene, trabaja a medias.
con mucho ruido. Creo que muchos de los problemas que estamos enfrentando en el mundo de hoy se debe justamente a esta falta de sincronización en el triángulo. Permítame orar primero. Señor, venimos delante de ti porque queremos ser guiados por ti. Nosotros somos simplemente canales, pero tú eres la fuente de todo. Estamos basándonos en tu palabra y pedimos, Señor, que podamos no agregar simplemente información a nuestra mente, sino formación en nuestro carácter, y que la unción de tu Espíritu sea la que fluya, de manera que lo que vamos a ver, que ya lo hemos visto, pero que de pronto lo hemos olvidado, tome cuerpo en nosotros, porque ese es el deseo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el triángulo de esa plenitud? Muy bien, el triángulo de esa plenitud está contenido inicialmente en una palabra que el Señor dio en San Juan, capítulo 10, versículo 10. Él dijo estas palabras: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Si miramos este pasaje, encontramos que el Señor está hablando de que el propósito del ladrón, hablando del adversario, es triple. Note que ahí está otra vez un triángulo. Una cosa es, un propósito del enemigo es robar. El otro es matar, robar algo, matar algo y destruir algo. Pero él dice, pero el mío no es tres. El mío es solamente uno. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Esas dos palabras, plena y abundante, es increíble porque está hablando de llenura total, plenitud. Es abundancia. Él no vino a darnos un chorrito de amor, un goteo de esperanza. Él no vino a darnos un vasito aquí como medio lleno de gozo, sino Él habla de plenitud y abundancia. Pero el mundo de hoy, la sociedad de hoy, incluyendo tristemente a muchos creyentes que tienen conocimiento, pero parece conocimiento aquí en el cerebro, pero muchos de ellos se sienten medio vacíos, medio realizados. Y mucho de eso se debe a la falta de sincronización de este triángulo. ¿Cuál es ese triángulo? Muy bien. El triángulo según el diseño divino, el triángulo de plenitud implica tres elementos. El primer elemento, que es el vital, que es la cúspide arriba del triángulo, es identidad. Identidad. Identidad en Dios, identidad en Cristo, estamos escondidos en Él, y ese es el primer elemento del triángulo de plenitud. Luego viene espiritualidad. Pero la espiritualidad se desprende de la identidad. Es difícil tener una espiritualidad sana si yo primero no sé quién soy a los ojos de quien me creó, a los ojos de quien me hizo y a los ojos de quien vino y me rescató en el Calvario. Entonces el quiebre de identidad produce un quiebre en la espiritualidad. En lo que el Señor dijo, el ladrón vino para robar. ¿A qué se refiere? Lo veremos más adelante, se refiere a robar la identidad. Y vino a matar la espiritualidad. Y el tercer elemento es sexualidad. Vino a destruir nuestra sexualidad. Las tres tienen que estar bien sincronizadas. Porque si no las sincronizamos, nos
nos partimos internamente y no funcionamos en la plenitud de Dios. Si uno se pregunta, ¿cuáles son los 3 temas que la Biblia narra en abundancia de Génesis hasta Apocalipsis? Son estos 3. Habla de identidad, cuando dice que hizo al hombre y a la mujer, y dice, y los hizo a su imagen y semejanza. Eso es identidad. Y encontramos identidad a lo largo de toda la Biblia. Encontramos que el Señor escogió un pueblo, el pueblo de Israel. No lo escogió para ser el pueblo único. No, lo escogió para ser el pueblo modelo. Ustedes van a ser mi pueblo, ustedes se van a identificar conmigo y le van a mostrar a las otras naciones lo que le pasa a una nación cuando se conecta con el Creador. Pero siempre encontramos que el pueblo de Israel no procesó la identidad y sufrió de lo que yo llamo extrañamiento. Era un pueblo extraño a sí mismo. Siempre quería copiar a los pueblos vecinos y Dios tenía que enviarles profetas. Vuélvanse a mí. Ustedes son ovejas de mi prado. Ustedes no tienen nada que copiar afuera. Ustedes son puestos para reflejar mi gloria. Y el pueblo de Israel, hasta el día de hoy como nación, no ha rescatado esa identidad que realmente se tiene en Dios. Pero, ¿qué podemos decir a veces de la iglesia? Que a veces, muchas veces como iglesia, sí creemos que somos hijos de Dios, pero nuestra vida está todavía con muchas confusiones de identidad. Así que la Biblia habla de identidad a lo largo de toda la Biblia. Dice, somos la niña de sus ojos, ovejas de su prado, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Y está continuamente una y otra vez mostrando quiénes somos ante los ojos de aquel quien nos creó. El segundo tema que la Biblia habla de Génesis, Apocalipsis, es espiritualidad. Pero es que la espiritualidad se desprende de la identidad. Cuando yo sé quién soy a los ojos de Dios, yo voy a tener una espiritualidad muy alta, porque disfruto aquel que me hizo. El autor y pastor John Piper, en uno de sus libros que se llama El placer de Dios, él menciona que Dios nos hizo para su placer, pero él espera que nosotros tengamos placer en él. Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en el Señor. El deleite tiene que ver con placer. Dios ama el placer. Dios hizo el placer y nos hizo para su placer. Cuando Jesús fue bautizado, se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, tengo placer en él. Después de eso fue llevado al desierto. ¿Y cuál fue la tentación del enemigo? 3 veces el enemigo llegó a querer robarle la identidad al Señor y le dijo, si eres hijo de Dios. O sea, te lo dijeron allá, ¿no? Allá dijeron que tú eres el hijo en quien Dios se complace. Y si tú eres el hijo en quien Dios se complace, tú puedes hacer lo que tú quieras porque tú eres el consentido de tu papá. ¿Tienes hambre? Convierte las piedras en pan. ¿Eres el hijo de Dios? Entonces, pues tírate del pináculo que Él va a mandar los ángeles que te protejan porque Él te quiere mucho. O me adoras y todo esto te lo doy. Y las 3 veces el Señor se mantuvo firme y dijo, apártate de mí, Satanás. Escrito está. O sea, yo no tengo que discutir contigo que quieras quebrarme la identidad, porque escrito está, yo creo en lo que Dios ha dicho. Se mantuvo firme en su identidad.
Por eso es el primer pilar fundamental que todo ser humano necesita encontrar es quién soy yo ante los ojos de Dios. Eso me va a llevar a la espiritualidad, pero es una espiritualidad sana, completa, no es religiosidad. La religiosidad es el mecanismo que el ser humano busca cuando ha perdido identidad. Porque la religiosidad no me da identidad. Y si me la da en términos del grupo a donde yo asisto. Me conocen por la bandera de la denominación o de la secta o de la iglesia, por el título, por los jefes que están arriba. No, espiritualidad no tiene nada que ver con eso, porque se sujeta a Dios, y eso es importante. Eso lo encontramos en toda la Biblia. El tercer elemento que uno encuentra en toda la Biblia es sexualidad. Y está desde Génesis hasta Apocalipsis. Empieza a narrar los pecados de los patriarcas y muchos de ellos fueron pecados sexuales. Va narrando a lo largo de toda la Biblia. En tema de sexualidad, yo digo que la Biblia es el libro más honesto que hay, porque no es condenada. Si nosotros hubiéramos escrito la Biblia, hubiéramos dicho, no ponga tantos detalles. ¿Qué la gente va a pensar del rey David? Por favor, no pongan eso. Dios dijo, pónganlo todo con detalles y pongan las consecuencias, porque quiero que sepan que la identidad les preserva a ustedes la espiritualidad y también la sexualidad. Entonces, los tres elementos son vitales, son identidad, espiritualidad y sexualidad. Hoy, por supuesto, vamos a dedicarnos solamente a la identidad, pero déjeme ir a la próxima figura, que es el próximo triángulo. La sociedad, una sociedad sin Dios, ha cambiado el triángulo y ha dicho no. Lo primero es sexualidad. Por eso desde niños nos hablan de sexualidad, pero no en casa, afuera, porque nuestros padres nunca nos hablaron de sexualidad. Todo casi de lo que aprendimos en sexualidad fue distorsionado fuera del diseño divino. Cuando la sexualidad es primero, quiebra mi identidad y desplaza mi espiritualidad. Esa es la artimaña infernal. Cuando Pablo dijo en Romanos 12, no se amolden a este mundo. ¿A qué estaba diciendo? El molde fue cambiado en este mundo, en esta sociedad. Y ustedes no tienen que vivir así. Ustedes tienen el molde original, el diseño original. Y eso marca absolutamente toda la diferencia. De manera que estos tres elementos tienen que estar bien sincronizados. Vamos a comenzar hoy con lo que es identidad en lo que nos queda del tiempo. Solamente vamos a hablar de identidad. Mañana hablaremos sobre la espiritualidad y el jueves cerraremos con la sexualidad. En identidad nosotros encontramos, por ejemplo, que cuando el Señor llamó a Moisés para ser el liberador del pueblo de Israel, Moisés, dice el pasaje, pero Moisés en Éxodo 3 protestó, o sea, digo, no estoy de acuerdo con esto, yo no puedo. Y dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Note una crisis de identidad. ¿Quién soy yo? Ahora, todos sabemos que Faraón había sido criado en la cultura egipcia. Si alguien pudiera ser el líder para sacar al pueblo de Israel de ahí, de Egipto, era Moisés. Pero lo que había pasado, la huida de él, lo que él hizo antes, el desierto donde tuvo que estar, le quebró la identidad y él dijo, ¿quién soy yo? Dios sigue negociando con él, Dios sigue presionándolo y a la final le dijo, bueno, está bien, pero ¿quién digo que me envió? Y el Señor le respondió, yo soy el que soy. Eso indica plena identidad. Lo que el Señor está diciendo es, mira Moisés, si tú no sabes quién eres, yo sí sé quién soy.
Yo soy el que soy. Dile al pueblo de Israel simplemente, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora, ¿cuál es la palabra que nos da identidad en la tierra? Nuestro nombre. Carlos, Arturo, María, Serafín, Juan, Pedro. Eso nos da identidad. Curiosamente, el nombre de Dios no se puede pronunciar en hebreo, porque no tiene vocales. Es YH, W o WH. Le agregaron E o A para que sonara Jehová, o AE para que sonara Yahvé o Yahweh. ¿Por qué no tiene vocales? Lo que Dios está diciendo es, yo no necesito un nombre que me dé identidad. Mi identidad no viene de un nombre, viene de quien yo soy. Y eso es muy, muy determinante. Ahora, nosotros encontramos 4 preguntas que necesitamos hacernos para revisar cómo está nuestra identidad. Primera pregunta es, ¿quién soy? ¿Quién soy? Pero estas preguntas tienen que contestarse a la luz de la eternidad. No quién soy. Uno le pregunta a alguien, ¿quién eres? Mecánico. No, yo no estoy preguntando qué hace. ¿Quién soy? Médico. No, no, eso es lo que tú haces. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? Muchas personas están cuestionando quiénes son. Son muchos los que hoy dicen, yo soy una basura, no valgo la pena, todo lo que hago me sale mal. Indica que algo ha sucedido en la identidad. Segunda pregunta es, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? A la luz de la eternidad. Vengo de la eternidad. Alguien diría, ¿cómo de la eternidad? Sí, porque yo ya estaba en la mente de Dios. El libro de Efesios dice que antes de que Él hiciera todo, ya nos había amado. En la mente de Dios ya estábamos. No lo puedo comprender, misterio de misterios, y ese es uno de los misterios de la identidad. Yo no vengo del lugar donde Dios me sacó aquí, yo vengo de la mente de Dios. Y eso es una profunda y suprema identidad. Tercera pregunta, ¿a dónde voy? ¿A dónde me dirijo? La Biblia dice, somos peregrinos y extranjeros. Aquí no vamos a durar mucho tiempo. Creo que uno de los asuntos que esta pandemia ha hecho sacudir a este mundo es justamente mostrarnos lo pequeño que es el tiempo y lo transitorios que somos nosotros. Nunca en mi vida había recibido todas las semanas noticias de amigos y familiares que han muerto. Que casi todas, yo diría todas las semanas. Cada semana recibo una noticia de 1, 2, 3, 4, 5 personas, algunos pastores, otros creyentes, familiares que han muerto. Tengo mi hermana mayor de 85 años. Estamos simplemente esperando que el Señor se la lleve. Ya los médicos dicen que le dio COVID, le atacó los pulmones, solamente está en un 10% de respiración y ya ellos han dicho aquí no podemos hacer nada. Lo que estamos pidiendo, Señor, llévala a descansar. ¿Esto qué nos indica? Que la vida es breve, que todo tiene fecha de expiración aquí. Pero hay algo que no tiene jamás fecha de expiración y es el amor de Dios, su presencia. Y aquí somos peregrinos y extranjeros. ¿A dónde voy? A la eternidad. Y la última pregunta, ¿qué tiene valor para mí? Aquí uno se da cuenta, aquí ya no tiene nada valor. En estos días nos hemos dado cuenta, ¿qué tiene valor? Nada. Ni el trabajo, ni el dinero, ni la salud. Nada tiene valor aquí, todo es pasajero, pero lo que tiene valor para mí es lo que tiene valor para Dios. Y eso significa genuina y total identidad.
Cuando yo contesto estas preguntas desde la identidad que Dios me ha dado, yo puedo decir que tengo la primera columna de fortalecimiento de mi vida. Ahora, el enemigo que vino para robar la identidad ha preparado toda una serie de mecanismos de destrucción de identidad. ¿Cuáles son esos mecanismos de destrucción de identidad que el enemigo ha estado usando desde que el ser humano está aquí? En primer lugar, tristemente, los padres. Los padres de familia son los primeros que quiebran la identidad de los hijos. Nos dicen palabras como ya no te aguanto, todo lo que haces lo haces mal, nunca prosperarás en la vida si sigues así, pero ya vas a aprender lo que yo te he dicho cuando ya estés abajo en el pozo, y todo eso es una forma de romper la identidad. Luego vamos a la escuela y muchos de los maestros de escuela, cuando no hacemos las tareas bien, nos dicen, ¿y es que eres bruto o qué? Nunca podrás salir adelante. Como una de las maestras de Albert Einstein, que le dijo a la mamá, este muchacho no va a salir para nada, y mire a dónde llegó Albert Einstein. Luego los amigos de la escuela. El bullying es una cosa tremenda. ¿Cuántos son los niños que están fracturados por la burla de sus compañeros? Luego vienen los amigos del barrio. Amigos que tenemos en la sociedad también pueden decir cosas, burlarse y quebrar nuestra identidad. Luego los medios de comunicación. Son muchos los medios de comunicación, o todos los medios de comunicación, nos hacen sentir que para poder valer yo tengo que tener esta marca, esta ropa, este carro, que yo tengo que tener varias mujeres para ser reconocido y la muchacha tiene que ser coqueta. No, olvídelo. Estamos siendo bombardeados en novelas, en películas, continuamente. Todo eso está haciendo sentir que la persona está siendo quebrantada. Y en muchos de los casos, con tristeza tenemos que decir que muchas iglesias, en vez de llevarnos a conocer la identidad en Cristo, nos hacen sentir que no valemos, que no somos cristianos, que no crecemos para nada. Algunos son hasta echados de la iglesia. Yo fui echado de la iglesia donde comencé a asistir cuando tenía 16 años. Al año de estar allí, yo fui echado de la iglesia porque dije que había hecho algo, un pecado terrible para la iglesia, que yo me sentía mal porque me tomé una cerveza con los amigos y me sentí tan mal que fui y le dije al pastor, pastor, pequé. ¿Y qué hizo? Me tomé una cerveza y me siento mal. Vamos a reunir la directiva y tienes que confesar tu pecado porque eres meritorio de una disciplina, y me sentaron en el banquillo de los acusados y me aplicaron 1 año de disciplina donde no podía ni siquiera tomar la Santa Cena. Eso me quebró porque yo llegué a sentir, no soy cristiano. Con el gran pecado que yo he hecho, no soy ningún cristiano. No tuve el acompañamiento de decir, venga para acá, tú tienes que crecer en esto. Muchas iglesias hacen sentir que su gente, si no anda según ciertos parámetros, ni siquiera son convertidos. Eso es triste, pero eso quiebra justamente la identidad. La gran pregunta que tenemos que hacernos en esta noche es, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de mí? Tremenda pregunta. Porque cuando yo reflexiono en lo que Dios dice de mí, voy a encontrar cosas que definitivamente me sorprenderán. Vamos a ver algunas cosas de las que Dios dice de mí. En primer lugar, déjeme mencionar este pensamiento. La identidad no la produce la suma total de tus acciones. Nos han dicho, si te portas bien, vas a decir la identidad. Pero la identidad no la produce la suma de tus acciones.
Identidad es el fundamento de tu vida, de la cual fluyen las acciones. Aquí está la clave. La identidad no hace que yo haga acciones buenas. Perdón, las acciones buenas no hacen que yo tenga identidad. El tener identidad como fundamento de mi vida hace que todas mis acciones vengan de quien yo soy. O sea, respaldo con mis acciones lo que Dios dice de mí. Y eso marca completamente la gran diferencia. Ahora, notemos este otro triángulo. Les repito que me encantan los triángulos, ¿no? Esto es lo que yo llamo el triángulo de conexión de identidad. Cuando la identidad es rota, es quebrantada, ¿en dónde se quebranta esa identidad? En primer lugar, se quebranta en mi mente, porque tengo pensamientos distintos a los que Dios tiene de mí y adopto credos que no son los credos fundamentados en la palabra de Dios. Esos pensamientos que adopto son mentiras, porque no es lo que Dios dice de mí. Dios dice de mí otras cosas completamente distintas, las vamos a ver en un momento. Los credos. Cuando yo cambio los credos fundamentales, yo tengo la oportunidad de cambiar los credos, pero yo tengo el poder de cambiar los credos, pero después de que los cambio, los credos tienen poder sobre mí. Y eso es tremendamente poderoso. Entonces, mi mente es lo primero que el enemigo va a atacar para cambiar mis pensamientos. Note lo que pasó en el huerto del Edén. Dios le dice a Adán y Eva, todo esto, ustedes pueden comer de todo esto, ustedes van a gobernar aquí. Solamente les pido que de ese árbol que está allí, ustedes no lo coman. Porque va a haber una consecuencia. La serpiente vino, el enemigo vino en la serpiente. ¿Qué hizo? Tratar de cambiar los pensamientos. Claro, para los creyentes debemos entender que el enemigo no tiene poder sobre los hijos de Dios. Yo he conocido muchos creyentes que dicen, no, es que el diablo me hizo caer, el diablo me empujó, el diablo, olvídelo, olvídelo. Ni siquiera el enemigo puede poner pensamientos en tu mente. Él lo único que hace es estimular tu pensamiento. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Con que Dios les dijo. No, eso no es así. No es así. Lo que pasa es que Él no quiere que ustedes sean como Él. Mire, eso era lo que Dios decía. Quiero que sean como yo, porque ustedes fueron hechos a la imagen y semejanza. Ustedes van a gobernar, ustedes van a dirigir, ustedes van a controlar lo que yo hago en el universo. Ustedes lo van a hacer aquí, en esta tierra. Y el enemigo puso en duda, dijo, con que Dios les dijo. Ellos creyeron eso y cayeron. ¿Qué trató de hacer el enemigo en la tentación con Jesús en el desierto? Estimular la mente. Si eres hijo de Dios. Te lo dijeron, ¿no? Si eres hijo de Dios, haga esto. Y el Señor se plantó firme. Así que el primer elemento, que el dardo de fuego que va a tirar sobre nosotros para romper la identidad es el pensamiento. Segundo lugar, va a tocar, herir nuestras emociones. Y aquí está ilustrado con el corazón, por las experiencias vividas. Entonces hemos tenido experiencias dolorosas que nos quebraron, nos rompieron, y al rompernos, se almacenaron esas experiencias traumáticas que nos llevaron a desconectarnos de Dios, de mí mismo y de la gente que me ama. Ahora tengo entonces la identidad quebrantada en mi mente
y en mis emociones. Alguien diría, ¿y en el espíritu? No, el espíritu es intocable, porque el espíritu le pertenece a Dios. Puede estar quizá dormido, como en el no creyente, pero puede ser despertado, como dijo Pablo, levántate de los muertos, tú que, que vives o que crees que vives. Y aquí es donde viene la obra de la identidad en Cristo. Cuando yo permito que la revelación del Espíritu, que es el punto de conexión, la revelación del Espíritu viene para revelarme quién soy yo según Dios, eso rompe las mentiras almacenadas en mi mente y sana las heridas de mi corazón y produce un proceso de restauración. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero les enviaré un consolador que estará con ustedes. Y ese consolador que los guiará a toda verdad. El trabajo del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad porque hemos sido invadidos por la mentira. La batalla cósmica del mundo ha sido entre la mentira y la verdad. La mentira y la verdad. Desde el huerto del Edén hasta esta fecha. Ahora con las noticias, uno no sabe qué creer. Los políticos, un político dice una cosa, el otro dice la otra. Con esta pandemia, alguien dice una cosa, otro dice otra. Las vacunas, alguien dice una cosa, el otro dice la otra. Y la gente que dice, no sé, y qué hago, hago o no hago, voy o no voy, están entre la verdad y la mentira. Solo el Espíritu Santo nos revela la verdad que es Cristo, la verdad central que es una persona, pero nos lleva a la verdad diaria de la vida. Y cuando la revelación del Espíritu viene, la revelación del Espíritu es el punto de conexión y de sanidad. ¿Y cuánto tiempo puede tomar eso? Si yo permito que la revelación del Espíritu Santo viene porque está lista para operar, va a pasar lo del apóstol Pablo. Iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia. Él tenía un credo. El credo errado era, esta gente es una secta y hay que acabarlos. El pensamiento es, no podemos permitir que este cristianismo siga adelante, hay que acabarlo. Ese era el credo. Camino a Damasco, se oye una voz y una luz, cae a tierra y una gran pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No te das cuenta que yo te tengo a ti como un instrumento a las naciones? En ese momento la revelación del Espíritu vino. Cayó un Saulo, pero se levantó un Pablo. Mire, cuando el Espíritu Santo nos recupera la identidad, eso nada ni nadie lo puede destruir. Yo trabajo ahora con adictos sexuales, con terapia de adictos sexuales, y todo mi trabajo con los adictos sexuales, y estoy trabajando con gente de la iglesia, estoy hablando de líderes, pastores, creyentes. Cuando llegan buscando ayuda, están destruidos en la identidad. Dicen, es que yo hago esto y esto y esto, yo no sirvo para nada, Dios no me ama. Un pastor me dijo, yo sé que ya Dios tiene mi reemplazo. Estoy esperando solo que Él me dé la patada por detrás y ponga el nuevo que va a respaldarme. Le dije, eso no es verdad. Me dijo, ¿cómo que no? Le dije, no es verdad. Dios no está esperando para darte la patada, Dios está esperando para restaurarte. Y cuando Dios le mostró por la revelación del Espíritu lo que él tenía que ver, no era asunto de conocimiento. Él me dijo estas palabras después en otras sesiones. Tanto predicar sobre esto y nunca verlo como ahora lo veo. Le digo, es que esa es la revelación del Espíritu.
El Espíritu quita las escamas. Y los cambios que se dan son increíbles y honestamente brutales. ¿Por qué? Porque suceden así. Cuando uno recupera la identidad en Dios, se recupera la espiritualidad y se sana la sexualidad. Y disfruto la vida plena que Jesús prometió. He venido para que tengan vida plena y en abundancia. Veamos lo que dice Primera de Pedro 2:9. Ya estamos llegando al final para tener tiempo de preguntas, pero continuaremos mañana. Note lo que dice Primera de Pedro. Está hablando de identidad. Dice, pero ustedes no son así. ¿No son así de qué? No son así como los otros. No son así como la gente que no me conoce. Ustedes no son así porque son un pueblo elegido, identidad. Son sacerdotes del rey, identidad. Son una nación santa, identidad. Son posesión exclusiva de Dios, identidad. ¿Por eso qué? Por la identidad que tienen, pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Cuál luz maravillosa? La que me abre los ojos, la que me hace decir, pero no lo había visto, lo había leído, lo había predicado, lo había enseñado, pero ahora lo veo porque esa luz maravillosa vino a mí. Este es un versículo muy clave. Note este otro versículo que está en Efesios 1, 4 al 6. Mire, esto es algo que uno tiene que pensarlo. Eres tan importante que pensó en ti y en mí antes de la fundación del mundo. Por eso yo dije, ¿de dónde vengo? De la mente de Dios. Porque dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, y si quiere ponga tu nombre. Dios amó a Pedro, a Juan, y lo eligió en Cristo para que sea santo e intachable a sus ojos. Santo e intachable a sus ojos. Luego sigue diciendo, Dios decidió, note, fue una decisión de Dios. Dios decidió de antemano adoptarnos. Eso es una tremenda identidad. Me adoptó como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y me encanta cómo cierra. Dice, eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Déjeme leer esta última parte poniendo la última línea en buen lenguaje popular latinoamericano. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio la gana hacerlo. Y no le preguntó a nadie, porque es su decisión. ¿Qué significa eso? Identidad. Ahora vamos al último versículo, Efesios 1:7. Vino y murió por ti 2000 años antes de que nacieses. Oye, ¿vales tanto que 2000 años antes de nacer él vino a morir por ti y por mí? Y Efesios 1:7 lo dice. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Hay muchísimos versículos más. Mañana voy a mencionar otros más antes de hablar de espiritualidad, porque del tema que más hay que hablar es de identidad. Yo gastaría 2 o 3 horas hablando de identidad, porque para mí eso es lo principal. Lo otro viene
por default. Lo otro viene porque sí. Pero aquí lo importante es recuperar nuestra identidad en el Señor. Somos la iglesia del Señor, no para mostrar la denominación en la que servimos o los credos que tenemos, sino para mostrar la imagen de Jesucristo. Pablo lo dijo de esta manera: estamos mirando como por un espejo. Y el espejo en ese tiempo eran metálicos, la imagen era muy borrosa. Dice, pero somos transformados de gloria en gloria. La palabra gloria significa calidad. Nuestra calidad está siendo refinada para reflejar la imagen de Jesucristo. Y ese es el clima de nuestra identidad. Lo que el Señor quiere es que seamos como Él. Empecemos a ser como Él aquí y cuando lleguemos allá seamos como Él. Eso le rompe el cerebro a cualquiera. Y hasta que este cerebro no sea roto por la verdad de Dios, estaremos aferrados a credos falsos y a pensamientos distorsionados y a experiencias vividas dolorosas que nos ratifican que no servimos. Pero Dios dice, tú eres mío. No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es una promesa, pero es una dulce amenaza. La promesa es, nunca te voy a dejar. La amenaza es, si tú me quieres dejar, yo a ti no te dejo. Donde vayas, voy contigo. No te puedes deshacer de mí. Y el salmista lo dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy al cielo, allá estás. Si voy al monte, allá estás. Si voy al abismo, allí estás. Porque la identidad que tengo, nada ni nadie me la puede quitar. Estoy escondido en Cristo. Y eso es el inicio de la plenitud. Permítame orar por ti. Señor, hoy entendemos el valor de este triángulo. Y el pico principal es la identidad. Hemos sido quebrantados, hemos sido heridos, nuestros credos han sido modificados y nuestros pensamientos han sido desmenuzados. Pero qué bueno es que viniste a traer la verdad y nos has dicho, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. En esta noche, en este día, en esta tarde, en el momento en que cada persona esté viendo este video, lo que queremos es decirte, queremos abrazar lo que ya nos diste, la identidad como el gran regalo que tú nos has entregado. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios me la bendiga. Pastor Serafín, muchísimas gracias. Hay un par de preguntas. La primera de ellas tiene que ver con la identidad. Muchas veces en las tradiciones de las iglesias hay posiciones, por ejemplo, el escudero, inclusive pastor o cualquier otra posición dentro de la vida de la iglesia. En el caso del escudero, pues lleva la Biblia del pastor, es como un guardaespaldas del pastor. Y muchas veces las personas son removidas de estas posiciones y esto produce una fractura emocional, espiritual en la vida de estas personas quienes tienen definida su identidad por estas posiciones. Podría hablarnos un poco más sobre el tema, y es algo que lo vemos en Latinoamérica y no solamente en la comunidad hispana, lo vemos en otras comunidades. A su vez, la segunda pregunta es las tradiciones. ¿Qué papel juegan las tradiciones para afirmar la identidad? Esa es la segunda pregunta. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar con la última, las tradiciones. La pregunta sería, ¿las tradiciones son buenas o son malas? Son buenas y son malas. Es buena cuando la tradición me lleva a reflejar la identidad que tengo en Dios.
Por ejemplo, la tradición de la Semana Santa es buena porque cada año yo me veo retado a pensar en el precio que Él pagó por mí. Es como un revisar cada año de eso. Es mala cuando solamente lo hago en términos religiosos, pero no me encuentro conmigo mismo en la identidad con Dios. Lo mismo con la Navidad. Cada vez que llega la Navidad es un dilema ahora aún dentro de la iglesia cristiana. Hay unos que dicen es pecado, otros que no es pecado, algunos dicen es pagano, que no es pagano, que no fue en diciembre, que fue en abril, que fue bueno, y comienzan con eso. Yo digo, bueno, el que quiera buscar aristas siempre las va a encontrar. ¿Y por qué? Como le dije a alguien que me dijo, pero ¿por qué usted lo celebra en diciembre? Le dijo, bueno, porque quiero celebrarlo en diciembre. Pero si tú quieres celebrarlo, celébralo en abril. ¿Cuándo lo celebras tú? Me dijo, no, yo no celebro esa fiesta pagana. Le digo, oye, pero ni siquiera recuerdas que por lo menos una vez al año hay que pensar que Él vino a morir y nacer aquí y vivir. Ese es el valor de las tradiciones. Las tradiciones son buenas. Las fiestas judías, que son tradiciones, fiestas que se convirtieron en tradición. Pero luego el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Las adoptó como una costumbre religiosa y perdieron el efecto que todas esas tradiciones y fiestas judías tendían a mostrar algo del Mesías. Esto se ve, esto es el cumplimiento de lo que, el reflejo de lo que va a cumplirse. Entonces las tradiciones tienen que llevarnos a quién soy en Cristo, porque todas esas tradiciones nos llevan a hacer un refrescamiento mental y espiritual, una renovación. La primera pregunta es cuando los seres humanos creen que la identidad está basada en las posiciones o en los lugares donde hemos sido ubicados, pastor, copastor, apóstol, profeta, escudero o lo que sea, y hasta llegan a perder en esas posiciones, mucha gente llega a perder la identidad. ¿Por qué? Dejan de ser ellos mismos y terminan hablando como el líder a quien ellos sirven, adoptan las maneras, los gestos, hasta los tics nerviosos de mover la cabeza o qué sé yo, y uno dice, eso es un reflejo de pérdida de identidad. Si a alguien yo tengo que reflejar es al Señor. Yo tengo que respetar mis líderes, sí, aprender de ellos, claro que sí, nutrirme de ellos, por supuesto, pero no reemplazarlos con la imagen principal de mi vida, que es el Señor Jesús. Y esa es la clave. Muchas gracias, Pastor Serafín. Yo tengo otra pregunta y tiene que ver con el poder de las palabras. El poder de las palabras puede afectar tanto la forma como pensamos, o como usted dice, el credo, y también las emociones. De tal forma que podemos decir qué es lo que dice la palabra de Dios, pero a veces la palabra de Dios se nubla frente a todo este bombardeo con las palabras. Y también hoy vemos en la sociedad cómo con las palabras, cómo se promueve una identidad en los niños y en los jóvenes a través del LGTB, y a través de palabras se está promoviendo un cambio de identidad sexual también. ¿Usted qué nos puede decir sobre esto? Yo creo que el gran desafío que tenemos, primeramente como padres, es que cada padre entendamos el poder que tienen nuestras palabras como padre y madre en la vida de los hijos. Y fuimos llamados no para destruir la identidad de un hijo, sino para construirla. Y el desafío que tenemos como padres es hablar de identidad a los hijos. Tenemos que enseñarle esto a los hijos, porque ellos están siendo bombardeados quizá en la misma casa o fuera de la casa, y tenemos que decirle, mira, no importa lo que te digan, no importa dónde te pongan, no importa cómo te juzguen, lo que vale es lo que Dios dice. Y esto es lo que Dios dice de ti. Mañana les voy a presentar 2 ejercicios para que lo puedan hacer en cómo hacerlo para uno, pero también para la familia, con 2 pasajes de la Biblia que para mí son nutritivos.
Recuerdo que estaba atendiendo hace un año más o menos. Me refirieron a un jovencito de una iglesia, un adolescente, pero él muy amoroso hacia el Señor. Pero alguien intentó abusarlo sexualmente del mismo sexo. Debido a eso, él quedó como marcado, fracturado, y el temor que el pastor tenía y la mamá de él era que él pudiera terminar siendo homosexual. Y de hecho, cuando comencé a hablar con él, sí, estaba muy tirando hacia, con ese pensamiento hacia allá. Yo lo único que hice con él, mira, lo primero que vamos a trabajar, le dije, él pensó que yo iba a llegar a decirle que esto, que no tiene, no, le dije, mira, lo primero que vamos a tener que trabajar, porque tú lo necesitas, yo lo necesito, es la identidad en Cristo. Y empezamos a trabajar la identidad. Mostraba, mira, ¿qué dice Dios de ti sobre esto, esto y esto? ¿Y qué dice esto y esto? ¿Y qué dice? No le hablé de sexo, le hablé de identidad. Al cabo de 4 meses, este muchacho me dice, pastor, porque es que yo esos pensamientos que tenía se deshicieron tremendamente y yo amo ahorita tanto al Señor que mi sueño es servirle a Él predicando, si es posible hasta en un estadio yo me veo predicando. Y le dije, pero ¿y qué de la razón por la que me contactaste? Porque inicialmente no me dijiste eso. Me dijo, no, pastor, la identidad en Cristo nadie me la quita, porque Él ha sanado y ahora sé quién soy yo en el Señor. Y hasta el día de hoy ese muchacho está pero firme. ¿Quién hizo la obra? ¿Yo? No. Él, no. La palabra llegó y sanó los pensamientos y corrigió las experiencias vividas y le dio la estabilidad que tanto necesitaba. Los padres tenemos que hablar a los hijos y los pastores tenemos que hablar más de identidad en la iglesia, porque son muchos los creyentes que la tienen quebrantada. Pastor Serafín, hay una pregunta que coloca uno de los oyentes y la pregunta tiene que ver cómo las posiciones o las definiciones de los cargos como pastor, maestro, está claro que no son nuestra identidad. Sin embargo, ¿pueden todos estos oficios o definiciones de cargos apoyar nuestra identidad? No, los títulos no nos ayudan a formar nuestra identidad. Nos pueden ayudar a formar nuestra autoestima. Pero ojo, identidad no es igual que autoestima. La identidad se desprende de Dios. La autoestima se desprende de mí. Tener un título sí me da autoestima. Pero Dios no espera de mí un título para decirme quién soy yo. De hecho, Él escogió lo vil, lo necio, dice la Biblia, para avergonzar a los sabios. Los títulos son buenos, las posesiones son buenas, las posiciones son buenas, las habilidades son buenas, pero no debo poner mi identidad en eso. Porque si fuera por eso, la gente con más títulos sería la gente ideal en esta sociedad y sabemos que no lo es. Uno encuentra, en cambio, una persona sencilla, pero que sabe quién es en el Señor, y eso le cierra los labios a cualquiera. Así que los títulos nos ayudan, sí, para la autoestima, pero no para la identidad. Nuestra identidad viene de Dios. Gracias, Pastor Serafín. Hoy nos queda claro que Dios define nuestra identidad y no importa lo que seamos, mecánicos, ingenieros, médicos, esa vocación no determina la verdadera identidad que nosotros tenemos. Por el contrario, lo que somos en Cristo Jesús afecta cada una de nuestras vocaciones. Así que hay una gran diferencia, ya entendemos, nuestra identidad
nuestra vocación y la autoestima. y nuestra autoestima. Por ejemplo, con la autoestima, uno no puede decirle a alguien, mira, tenga autoestima para que te levantes. Si la tiene destruida, no tiene autoestima, pero la identidad está por arriba. Ahí sí, ahí yo no puedo discutir lo que Dios dice de mí. Muchísimas gracias por estas respuestas. Hay más preguntas, sin embargo, esas preguntas están más enfocadas al tema del día de mañana, que estaremos hablando sobre el tema de la espiritualidad.